Vamos a seguir nuestro estudio de 2 de Corintios, ya en los últimos 2 capítulos de la carta, y estamos terminando el capítulo 12. Así que con todos tengamos nuestras Biblias abiertas, 2 de Corintios, capítulo 12. Y nos quedamos en el versículo 15, que ya lo vimos la semana pasada. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice el apóstol, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, he amado menos. Y lo que resaltaba en este versículo era su em, sentimiento paternal como pastor, que esto es algo dado por Dios a través del amor de Él. Y por supuesto por el llamado, por el ministerio que ha recibido el apóstol Pablo. Una característica muy importante de padres, madres, obviamente es el amándoos más, sea amado menos. Es una característica muy paternal. Es la idea de dar, de entregarse, y es esa la razón por la cual son los sentimientos más nobles que tiene el ser humano. La paternidad o la maternidad, dependiendo del caso, por supuesto. Son los sentimientos más nobles o el amor o el tipo de amor más noble porque no busca lo suyo. Se parece mucho al capítulo 13 de 1 Corintios, aquel listado sobre el amor, que en realidad le llamaríamos el amor agape. Lo más parecido es el amor paternal o maternal. No busca lo suyo, no se envanece, no tiene envidia, etcétera, etcétera. Todas esas características del amor tan importante. Em, Vamos a seguir entonces, versículo 16. El apóstol va a tomar, y, por así decirlo, la cuestión del tema de él va a pasar a las cuestiones de los creyentes. El amor que él siente por los hermanos y por las iglesias, y él va a introducir el tema de aquellos que no se han arrepentido, es decir, hablar de aquellos que tienen aún pecados o ciertas cosas pendientes que no han dejado atrás. Entonces, el apóstol es muy precavido, muy cuidadoso en sus palabras, no simplemente señalando, sino que llamando la atención. Incluso hay una expresión más adelante que dice llorando. En otras traducciones también se usa la palabra lamentar, en donde Pablo está diciendo, tendré que lamentar por aquellos que no se han arrepentido, o sea, tendré que llorar por aquellos que no se han arrepentido, que es una característica muy noble, precisamente también como pastor que él era, él, como pastor, y lo más parecido a un pastor es un padre, porque se siente mal si la oveja se descarría, o si anda en malos pasos, y se siente bien si la oveja va progresando y se mantiene en el curso debido. Entonces, son características muy nobles que tiene el apóstol Pablo, pero las está aplicando a una congregación en donde no toda la congregación sigue con los problemas, así como pasa en 1 Corintios, sino que hay algunos con ciertos problemas. Y que por supuesto estos están siempre queriendo hacer y meter cosas malas. Entonces vamos a ver eso. Y es la introducción para el capítulo 13, en donde cierra la carta hablando precisamente de los creyentes. Versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Todas las traducciones pues básicamente traducen igual, hablan de engaño y ese tipo de cosas, pero el apóstol Pablo no está hablando del engaño, sino hay algunas traducciones que lo traducen como astucia. Es decir, él fue astuto, el apóstol es astuto tratando de ganarse los corazones, tratando de ganarse las almas. Esa es la idea. No es un engaño el que hace el apóstol, sino que lo que hace es convencimiento. Convence la conciencia de las personas, los corazones de las personas, y es eso lo que busca hacer, ganar los corazones de las personas. Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Entonces todo lo que hacen es para edificación.
La idea es tener astucia, utilizar la astucia, utilizar la palabra para que las personas sean edificadas por amor de las almas. Entonces, estamos viendo las intenciones. Es muy importante comprender las intenciones porque el apóstol Pablo no está usando ningún engaño, ninguna fórmula, ningún lavado mental, que sí se da ahora y se da ahora bastante. Y obviamente veamos las intenciones, cuáles son las intenciones de los de hoy. La idea es quitarle posesiones a las personas, que las personas estén sujetas a esos pseudo líderes, pseudo iluminados, etcétera. Y en cambio, el apóstol Pablo, la idea era el beneficio y la bendición para ellos. Incluso acabamos de leer el versículo 15, donde dice, amándoles yo más, sea yo amado menos. Entonces, las intenciones del apóstol Pablo son bastante limpias, bastante cristalinas, bastante puras. Él al usar una palabra como engaño, como está traducido acá, está usando en realidad la palabra astucia, que él ha sido astuto para ganar a las personas, para ganar la conciencia de las personas, pero no por el mal de ellos, sino más bien para el bien de ellos. La idea es utilizar todo esto. Sed astutos como serpientes, dice el Señor, pero inocentes como palomas. Entonces, es esa la astucia a la cual un creyente tiene que referirse o dedicarse especialmente como evangelista, perdón, tratando de ganar almas, tratando de convencer, tratando de tocar corazones, incluso utilizar los sentimientos personales, los sentimientos de las mismas personas. La idea es ganar almas, de eso se trata. ¿Y cuáles son nuestras intenciones? Deben ser puras, procurando el bienestar de ellos, el beneficio de ellos, y que ellos estén bien, completos, llenos del Señor. Pero el apóstol Pablo está lidiando y debe lidiar, vemos sus intenciones y vemos la situación de la iglesia también, cómo la iglesia tiene que lidiar con diferentes situaciones y discusiones. Vean, ninguna iglesia es perfecta, tenemos ya el ejemplo de Gálatas, ya lo vimos hace bastante tiempo, tenemos ahora el ejemplo de Corintios, que ya el apóstol Pablo envió cartas, que ya el apóstol Pablo envió seguidores de él o compañeros de él que conocen muy bien su doctrina, y aún así él tiene que seguir enviando cartas para seguir transformando, cambiando, tocando los corazones. Entonces, si al apóstol Pablo le tocó eso, tenemos que entender que no existe ninguna iglesia perfecta, porque constantemente vienen nuevos hermanos a la iglesia y los hermanos que vienen siempre tienen defectos, errores, conflictos y situaciones incorrectas. Así que no nos sorprendamos. Y esto puede ser bien por medio de tentaciones y diferentes cosas utilizado por el diablo para crear su sobra dentro de la iglesia. No nos debe de extrañar. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlo. Y por eso es que estoy resaltando todas estas características del apóstol Pablo y todavía va a dar más características, pero sin dejar a la iglesia sola y abandonada. Por ejemplo, tenemos la cuestión del evangelio actual, en donde ya no se habla de pecado. Hay muchas iglesias en donde han elegido ya no hablar más de pecado y no señalarlo. Y no me refiero a señalar a los pecadores, sino señalar el pecado. Tal cosa era pecado antes, ahora ya no sé. Ya no sé, todos somos pecadores, nosotros no nos preocupamos de eso, no ponemos nuestra mente en esas cosas. Como iglesia no podemos hablar así, no podemos vivir de esa manera, eh, porque dejamos de ser iglesia. Como iglesia tenemos que tratar el pecado. Somos como los cuidadores, los médicos, los que sanan el alma. Entonces tenemos que tratar el pecado. Claro, no por nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es el Señor Jesucristo en su sangre, es el Espíritu Santo quien nos lava por medio de la palabra. Entonces, eh, tenemos que tener un sano equilibrio porque tampoco podemos desviarnos hacia ser de las iglesias que solamente señalan el pecado y usted es pecador y usted es pecadora todo el tiempo. Y no podemos ser eso porque entonces solamente habrá acusación. El diablo también busca eso.
Entonces, como iglesia hay que tener un sano equilibrio. Hay que comprender bien las cosas. ¿Cuál es nuestro propósito con respecto al pecado? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cómo debemos tratar el pecado? Debemos entenderlo. Y eso es lo bueno de estos casos y de estas situaciones, donde el apóstol Pablo tuvo que tratar todas estas cuestiones, llamando la atención, siendo brusco, siendo severo, como lo vimos en la primera carta. Así como lo vemos también con respecto a los Gálatas, en donde básicamente a los Gálatas el apóstol Pablo les dijo, ustedes no están convertidos. Voy a tener que sufrir otra vez dolores como de parto por ustedes hasta que se forme Cristo en ustedes. No menciona de que hasta que se forme otra vez Cristo en ustedes, no menciona eso. ¿Por qué? Porque es entender que aquella persona que elige lo carnal, elige el pecado, lo vemos capítulo 8 de Romanos, pues no es de Dios, no le pertenece a Dios. No quiere decir que una persona creyente ya tiene que ser perfecto, pero se nota, es una característica en donde el creyente ya no quiere seguir haciendo lo malo. Muchas veces es posible que siga haciéndolo, muchas veces todavía está con problemas mentales, todavía no entiende completamente los conceptos y hay muchas dificultades, pero aún así se nota que el creyente tiene la esencia de Dios en su vida y por lo tanto ya quiere las cosas de Dios antes que las del mundo. El apóstol Pablo les dice así a los Gálatas, ustedes pues básicamente ni siquiera son creyentes, no veo a Cristo Jesús en sus vidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener otra vez que sufrir como dolores de parto, o sea, voy a tener que esforzarme, voy a tener que ir, voy a tener que predicarles, voy a tener que hablarles. Ese es el gran problema de un evangelio así. Entonces, cuando vamos a trastornar el evangelio y las cuestiones del pecado, que es nada más un ejemplo del cual estamos hablando, y dejamos o de ser iglesia o dejamos de creer en el verdadero evangelio del Señor. Entonces, es cierto que no debemos ser acusadores porque no existe condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Capítulo 5 de Romanos lo dice claramente, pero eso no quiere decir que no debamos tratar las cosas. Eso no quiere decir que dejemos a los hermanos solo así, o al menos sin darle advertencia. El apóstol Pablo es eso lo que está haciendo y por eso está cerrando su carta de este modo. Creo que nos quedamos en el versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación? Sí, eso sí, ya lo leímos. Ahora versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Esto porque lo dice el apóstol Pablo, les está advirtiendo y muy probablemente voy a llegar con forma o en cierta forma severa con ustedes. Entonces, no esperen que yo llegue de esta manera. Entonces yo quiero hallarlos a ustedes, perseverando en la doctrina, que sean fieles y todo lo demás. Entonces, como no, casi es seguro que no los voy a encontrar así, entonces a ustedes, a mí no me van a encontrar como ustedes quisieran. Es decir, amable, benevolente, piadoso, lleno de fe y entregando la fe a los hermanos, no, sino que voy a tener que llegar, y creo que en una ocasión menciona el apóstol con vara. Entonces, es a eso a lo que se refiere. Yo no los voy a encontrar a ustedes como quiero y por lo tanto ustedes a mí no me van a encontrar como ustedes quisieran. Pues, ¿qué es lo que piensa el apóstol Pablo que va a encontrar? Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Estos listados del apóstol Pablo son muy importantes y son muy interesantes. Mm. Ciertas dificultades adentro de la iglesia. Ya no es una iglesia como la de Primera Corintios, una iglesia en donde hasta habían dejado de creer en la resurrección. Ahora son una iglesia que todavía mantiene diversos errores, diversas dificultades y conflictos, como menciona, vosotros, que hay entre vosotros conflictos, contiendas, envidias, son cosas que siempre se ven en la iglesia. Por eso muchas veces la postura de los hermanos es ni siquiera conocerse, ni siquiera amigarse con los hermanos de la iglesia, no preferirse, ese tipo de cosas. Son muy interesantes, ¿no? Como son fenómenos que se tornan adentro de las iglesias y, y por supuesto, ¿cuál es la idea de todo esto de contiendas y envidias?
crear iras y sobre todo divisiones, que haya divisiones. La idea del demonio es dividir a la iglesia del Señor Jesucristo, de cualquier forma, de cualquier modo, sin entrar a las cuestiones que habla la religión, porque, por ejemplo, tenemos a la religión que ya quisiera que todas las religiones estuviéramos unidas. Y obviamente sabemos que eso no es lo que Dios desea, ¿no? Entonces, ellos toman el estandarte de mantenerse unidos, unidos, unidos. Capítulo 17 de Juan es el gran ejemplo de esto, que sean uno, Padre, así como tú y yo, ¿no? Como tú en mí. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Entonces, ya ven, así deberíamos ser. Entonces, nos llaman a nosotros los hermanitos separados, ¿no? Y entonces que los hermanitos separados deberíamos regresar. Y no es de esas divisiones que está hablando el apóstol Pablo. Nosotros entendemos ese tipo de divisiones, especialmente con las religiones y con las sectas, que ellos ya han tomado el pecado y se han desviado de tal forma que ya han dejado de ser iglesia. Los ejemplos de esto los vemos en las cartas o los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, cuando el mismo Señor dice: arrepiéntete, deja esto, deja estas cosas, vuelve a hacer las cosas primeras antes que quite tu candelero. Entonces, es decir, que dejes de ser mi iglesia, ya no vas a ser mi iglesia. Esa es la idea. Y eso es lo que nosotros entendemos con respecto a esas iglesias religiosas, sectarias y todo lo demás. Han tomado tanto de diferentes cosas, se han desviado y apartado tanto del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya no ofrece la salvación y todo lo demás, sino que es la iglesia la que ofrece salvación, la secta es la que ofrece salvación, esa religión es la que ofrece salvación, ya no es Cristo Jesús, por lo tanto se han apartado de la fe. Y entonces vienen consecuencias muchas otras cosas, ¿no? Y fornicación, adulterio, abusos y diferentes cosas. Lo vemos, es muy más que claro. Y por supuesto empiezan a tomar o aprenderse ya del espiritismo, de desviaciones, de doctrinas sobre la numerología, como la cábala y diferentes cosas. Cosas irrelevantes, insignificantes, cosas que no valen la pena. Esas sí son divisiones porque nos estamos separando de una secta, nos estamos separando de una religión que ha rechazado completamente a Cristo Jesús. Esas son divisiones correctas, no hechas, si se dan cuenta, en base a envidias o en base a iras o en base a contiendas. Son hechas en base a la pureza de la palabra de Dios. Esas son genuinas divisiones, correctas divisiones. Y no necesitamos llamarlos hermanos. Ellos nos van a decir cualquier cosa, pero no significa nada para nosotros porque no vale nada que me digan hermano o hermano separado. Pues para mí ellos no son hermanos ni conocen a Cristo Jesús como deberían conocerle. El día que dejen toda su idolatría, todo su espiritismo, toda su maldad, se abracen a Cristo y todas las imágenes, todo el dinero que tiene que ver con eso, pues está bien. Entonces sí ya podemos ser hermanos y que reciban a Cristo Jesús, ya podemos ser hermanos. Mientras tanto, no. Pero ese fue casi el pan diario de las iglesias desde que surgieron, desde la iglesia apostólica, el tratar de hacer divisiones. El diablo lo que quiso fue hacer divisiones y quería meter siempre falsas doctrinas. Esta fue una básica. Meter falsas doctrinas. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios? Y unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver con la doctrina, no tiene nada que ver con la fe, pero ellos se abrazaban a una persona que no era Cristo Jesús y el apóstol es más que claro al decir: ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Apolos hizo esto? ¿Acaso Cefas? No, siempre fue Cristo Jesús. Entonces, ¿ustedes por qué se están dividiendo? Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Yo sembré, Apolo regó, nada más. Pero de ahí el crecimiento lo da Dios. Entonces ustedes no tienen que estarse haciendo divisiones. Y es una lista casi interminable. ¿Por qué la iglesia se divide? Por cualquier cosa. Por supuesto, están las cuestiones del pecado, están las cuestiones de las mentiras, pero están las cuestiones doctrinales que son más que famosas, eh, muy comunes. Y, y bueno, la idea es
Puede ser que algunos hermanos crean esto, puede ser que otros hermanos crean aquello, pero la idea es mantenernos siempre en la unidad del Espíritu, la unidad del Hijo de Dios, creer en el Señor Jesucristo, y eso nos mantiene unidos. Estamos unidos con los hermanos sin importar que sea, quién sea, de dónde sea, cuál sea su lengua, no importa. Si cree en Cristo Jesús de verdad, de todo corazón, si tiene el Espíritu Santo en su vida, es templo del Espíritu Santo, pues por supuesto que es hermano en Cristo Jesús y no debe haber divisiones entre nosotros. Maledicencias, murmuraciones, esta es otra bastante común. El diablo es eso, lo que utiliza mucho, las murmuraciones. No, se hizo esto, pero no estaba bien. Se hizo esto, pero lo hubieran hecho así. Se hizo esto, pero esto y aquello. Ahora, imagínense, siempre ha existido, desde ese entonces ya existía. No digamos ahora, no digamos en nuestro tiempo. Desde ese entonces ya se murmuraba contra el apóstol Pablo de que no era apóstol. Imagínense eso, ¿no? Pero claro, es el precio de estar viviendo en su tiempo, de estar ahí. Él estaba ahí, ¿no? Estaba ahí para todos. Pero llegaría el momento en que ya no estaría, en el momento en que ya partiría a la presencia del Señor. Entonces ya para las siguientes generaciones, hasta nosotros, pues veríamos la grandeza de este apóstol. No para adorarle, no para rendirle ninguna pleitesía ni nada, simplemente entender que sí, verdaderamente en él estuvieron las señales, incluso la última, que la última era entregar su vida. Esa es otra de las señales de los apóstoles, por cierto, morir por Cristo. Otra de las grandes señales del apostolado. ¿Se recuerdan que unos pasajes anteriores vimos a los apóstoles y el apóstol hablaba sobre las señales del apóstol? Bueno, una de esas señales es el morir por Cristo, estar dispuesto y estar contentos a morir por Cristo. Vayan a preguntarle a estos apóstoles actuales, a estos pseudoapóstoles, si de verdad están dispuestos a morir por Cristo. Murmuraciones soberbias, es decir, yo soy mejor, yo soy mayor, yo soy más importante, yo esto, yo aquí, yo allá. Esos son eh, grandes defectos, gravísimos defectos de la iglesia y actualmente existen, se dan mucho y no me refiero a los círculos de iglesias inmaduras o que apenas se están iniciando, ¿no? Está en los círculos de los seminarios. Ahí en los círculos de los seminarios está el erudito tal y el erudito tal. Ellos sí saben, ¿no? No digamos en las sociedades bíblicas, ahí están los mega eruditos, entonces ellos son los que interpretan la Biblia. Quien más quiera interpretar, pues se tiene que sujetar a lo que ellos dicen. Soberbias, soberbias, se dan mucho ahora. No digamos las cuestiones de las convenciones, asambleas o como sea que se llamen adentro de cada denominación. Que adentro de cada denominación siempre hay un conflicto de poderes y cuestiones de copastores, consejos de ancianos, todo ese tipo de cosas. La idea es, se da mucha soberbia. Y desórdenes, bueno, los desórdenes, ¿en qué sentido? Los desórdenes. ¿Será que los desórdenes con respecto al pecado se refiere al apóstol Pablo? ¿Será que el apóstol Pablo se refiere a los desórdenes adentro de la iglesia, de sus motivaciones, propósitos, indicaciones? ¿Qué es lo que quiere hacer la iglesia? ¿Cuál es su fin? Es muy importante que la iglesia tenga su propósito, su misión, su sentido. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para el crecimiento de cada quien y que ese crecimiento se empiece a notar, se empiece a notar en cada hermano. No hacer las cosas a la deriva, solo porque sí, un servicio de la nada, un servicio como lo que sea, no. Sabemos que cada cosa tiene su lugar, la oración, la adoración, la ofrenda, la exaltación y por supuesto la predicación. Se tiene un orden, ese es el propósito, se tiene un orden. Y es muy importante que quien va a participar, especialmente dirigir, entienda cuál es el orden. No hacerlo simplemente como una ceremonia, porque no es una ceremonia. Hay un orden, hay un por qué, hay un para qué. ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué voy a adorar? ¿Por qué vamos a cantar? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Es importante el orden adentro de la iglesia.
Por supuesto, esta sería casi como una cachetada para aquellas denominaciones que toman el desorden como manifestación del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con eso. Desorden como manifestación del Espíritu Santo. Como supuestamente me poseyó el Espíritu Santo, entonces tengo que brincar, gritar y hacer un montón de cosas. Pues vigílese bien, tal vez no es el Espíritu Santo. Tal vez sí tiene una posesión, pero no es el Espíritu Santo. En la iglesia hay orden y la iglesia debe disponer su orden. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto cada mes? ¿Por qué hacemos esto cada año? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fin? Versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bien. Era lo que mencionaba con respecto al trato del pecado. El apóstol trataba el pecado. Los apóstoles trataban el pecado, pero no era el tema central. El tema central y el propósito de la iglesia no es tratar el pecado, sino dedicarse en adoración y exaltación al Señor Jesucristo. El tema con respecto al pecado es precisamente por esto que menciona el apóstol Pablo. Hay quienes no se arrepienten de su inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer el llamado de atención. Hacer el llamado de atención. Tenga cuidado. Puede ser que le vengan cosas. Puede ser que venga la disciplina del Señor. Capítulo 12 de Hebreos, capítulo 11 de Primera de Corintios, ahí lo van a encontrar. El Señor es quien tiene que disciplinar a sus hijos, quien tiene que guardar el cuidado de sus hijos y tiene que hacerlo para que la iglesia siga siendo iglesia. Una iglesia que mantiene el pecado, pues deja de ser iglesia. El ejemplo de esto mencionaba estas iglesias o el mensaje de las iglesias de Apocalipsis y ahí está también. La cuestión del pecado. Has tolerado a Jezabel, menciona el Señor Jesús. Has tolerado a Jezabel, ¿no? Que le enseña a mis hijos a fornicar, menciona. Entonces, estas cosas no pueden existir adentro de la iglesia o permanecer. Sabemos que todos somos pecadores, todos los que estamos en la iglesia somos pecadores, pero el propósito es que nuestras almas sean transformadas, lavadas, regeneradas, cambiadas, nuestras mentes sean cambiadas completamente. Es cierto que es una lucha. Es cierto que debe darse el conflicto, pero esa es la gran diferencia. Un creyente, un verdadero creyente, está luchando contra el pecado. El que no es verdadero creyente está feliz en su pecado y quiere hacer su pseudoevangelio, ¿no? Su forma de salvación. Quiere mantener la salvación y supuestamente mantener su pecado. Pero eso no puede existir. Tiene que elegir. Va a tener que elegir. Y es a eso a lo que se refería el Señor Jesucristo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Y lo mismo dice sobre el ojo, lo mismo dice sobre el pie, córtalo, échalo de ti. Es mejor, perdón, es mejor que entres como que hecho pedacitos al cielo que entres entero al infierno, ¿no? Y la idea del Señor Jesucristo con respecto a esto no era que obviamente nos quitáramos la mano, que nos quitáramos un ojo, que nos quitáramos un pie, pero ¿cuál era la idea? Era la mejor forma de expresar que nosotros tenemos que querer deshacernos, destruir, cambiar, arrancar, cortar de nosotros, de nuestra vida, el deseo malvado, empezando por el deseo del malo. Esa concupiscencia, esa inclinación, ese desear. Hay que cortarlo, hay que cambiarlo, de tal manera que yo quiero desecharlo. Y a esto se refiere también la idea em, de que debemos estar dispuestos a dejar nuestra vida por Cristo. Esto no solamente se refiere al martirio, que debemos estar dispuestos a perder nuestra vida por Cristo. No solamente se refiere al martirio. Está bien, se puede aplicar al martirio, pero se trata más bien de que en Cristo Jesús nuestra vida va a cambiar y tiene que cambiar. Si nuestra vida no cambia, muy probablemente ahí no está Cristo, ¿ya? Entonces es por eso que el pecador o pecadora tiene que dejar su pecado y va a cambiar su vida, va a ser transformada, si en un año, si en 2 años, no lo sé, no lo sé. La idea es que tiene que dejar su vida pasada, ya eso
se terminó y ahora tiene una vida nueva. El apóstol Pedro da esta expresión: basta el tiempo pasado para haber hecho la voluntad de la carne. Ya hicimos la voluntad de la carne. ¿Por qué queremos seguir haciendo la voluntad de la carne ahora que ya somos regenerados, que ya tenemos de frente la eternidad? ¿Por qué? Y ya, por así decirlo, sin Cristo, ya disfrutamos de las cosas de este mundo y nunca nos dieron felicidad, nunca nos dieron dicha. ¿Por qué entonces los creyentes ahora siguen desviviéndose en que las cosas de esta vida es lo que le dan dicha? No es que se separe del mundo, sino que se separe del mal y que nos separemos del mal. Que dejemos de ver las cosas de este mundo como que fueran las más importantes, las más valiosas, las más necesarias. No lo son, no lo son. Y nosotros tenemos bien la experiencia, porque sin Cristo, por supuesto, que pecábamos y nos hacían felices el pecado. Nos daba alegrías, placeres, pero no nos daba gozo, no llenaba nuestro corazón, no nos daba un propósito, porque no teníamos ningún propósito. Sin Cristo nadie tiene un propósito. Entonces, ¿por qué ahora que tenemos a Cristo queremos seguir aferrándonos a las cosas de antes? ¿Será que ha cambiado esa persona? Es lo que menciona el apóstol Pablo. De hecho, esta es la introducción para los pasajes del capítulo 13. Los pasajes del capítulo 13 son un poquito más profundos, son un tanto más profundos. No quiero decir más bruscos, pero sí son más profundos. Porque se trata entonces de explorarse. El creyente entonces tiene que explorarse, si de verdad es creyente. Y si no, bueno, no se trata váyase, sino en realidad conviértase al Señor Jesús. Porque o deja las cosas atrás o Cristo le va a dejar. Tiene que decidirse. La fe es muy importante y recuérdese que, pues, el pecado es uno de los mejores ataques contra la fe, de los mejores, de los más importantes. Pero vemos la característica del apóstol y esto es lo que subrayé, es lo que señalo ahora, muy importante. Dice, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Es una expresión muy preocupante, una expresión de mucho cuidado del apóstol Pablo. Hay otras traducciones que le mencionan que no usan llorar, sino lamentarse. Tendré que lamentarme, ¿no? Pero aquí lo vemos un poco más claro, porque literalmente podríamos pensar en el apóstol Pablo llorando ahí delante de la congregación, rogándole a los hermanos, dejen de hacer lo malo, dejen de buscar las cosas incorrectas, ¿no? Y al imaginarnos al apóstol Pablo, entonces nos damos cuenta qué característica tan importante. Tenemos ahora a los legalistas, ¿no? Los hermanos o no hermanos, pues al final todavía no se han declarado como una secta. Pero tenemos a los pobres hermanos legalistas que se tienen que aguantar ahí una predicación de hora, hora y media, y usted es pecador, malvado, malvada, y esto, y aquí y allá, trapeando el piso con ellos, ¿no? Pero vemos el trato del apóstol Pablo hacia los pecadores en este preciso versículo en donde dice, tendré que llorar. ¿Será que el apóstol Pablo tenía pena de llorar ahí delante de los hermanos? Creo que no. Creo que era muy expresivo. Creo que en su predicación también él expresaba muchas cosas y es muy interesante eso. Él hablaba de sus sentimientos, hablaba de su corazón y lo expresaba también en su predicación. Qué maravilloso habría sido ver al apóstol Pablo, ¿no? Predicando muy así como a los demás apóstoles que no solamente tenían conocimiento y un conocimiento vasto y profundo, tenían una revelación suprema y un espíritu que por supuesto transmitía, sino que también tenían los sentimientos de Dios al tocar a los corazones. Dios nunca estará feliz con el pecado de sus hijos, nunca, nunca. Lo que pasa es que ahora ha cambiado las condiciones, la situación, los efectos y todo lo demás. ¿Cuál es el efecto de nuestro pecado? ¿Nos lleva al infierno? No, no nos lleva al infierno porque somos hijos de Dios. Pero muchos creyentes piensan que eso ya les da entonces solvencia. Bueno, voy a hacer lo malo. ¿Y qué más me da? Me da lo mismo. Voy a hacer lo malo. Voy a hacer lo que yo quiero. Voy a seguir cumpliendo mi voluntad. Revísese. Revísese qué es lo que está pasando en su corazón, qué es lo que está pasando en su mente, por qué necesita hacer eso malo, por qué necesita buscar eso y por qué necesita desobedecer a Dios.
Más adelante el apóstol Pablo, como dije, nos va a expresar una situación bastante complicada con respecto a la fe, pero ya vamos a entrar a eso. Y nunca va a estar bien. Y como dije hace un momento, hay unas iglesias que han tomado, más bien ya no hablemos de pecado, eso le cae mal a la gente. Y la gente tiene que venir a la iglesia, tiene que divertirse, tiene que dejar su dinero, etcétera, etcétera. Entonces ha dejado de ser iglesia. Y están las otras iglesias, las legalistas, en donde solamente es golpear y destruir y arruinar a los creyentes y no darles el verdadero sentido del evangelio. Y es que el verdadero sentido del evangelio es que el pecado ya no tiene los mismos efectos que antes en la vida del creyente, pero sí tiene efecto en su relación con Dios. El efecto en su relación con Dios es que se lastima su relación con Dios. Es una ofensa a Dios. Capítulo, perdón, 14. Capítulo 14 del Evangelio de Juan dice el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Al yo hacer lo malo, estoy demostrándole al Señor que no le amo, que no amo su palabra, que no amo su verdad, que no amo su gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que lastimo la relación, que no aprecio la purificación por su sangre, que no aprecio esta nueva vida que Él me ha dado y que me estoy dejando llevar por las cosas pasadas. Por eso es muy importante las expresiones apostólicas. Baste el tiempo pasado, decía el apóstol Pedro, lo acabo de mencionar, baste el tiempo pasado para haber hecho las cosas que agradan a la carne. Ya, ya estuvo, ya se dio gusto, ¿no? Es decir, antes de Cristo. Ya se dio gusto con respecto a la carne. ¿Por qué quiere seguir viviendo con respecto a la carne? Que no sabe que de todas maneras Dios la va a destruir, que también lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a destruir esta carne. ¿Por qué? Porque tiene todavía la esencia y los elementos del pecado. Aunque es este cuerpo templo del Espíritu Santo, aún así Dios lo tiene que destruir para poder hacerlo de nuevo, crearlo de nuevo y crearlo en Cristo Jesús. Ahí ya no tendrá ningún elemento de pecado, como menciona el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos. Ya no tendrá más esa ley de pecado que le obligaba al apóstol y que nos obliga a nosotros a seguir haciéndolo mal. Ya no. Pero por eso es que nuestra mente tiene que cambiar. Por eso es que el Evangelio busca que nuestros pensamientos, sentimientos, propósitos, deseos, anhelos vayan cambiando. Claro, ¿qué pasa? En el creyente lo que le pasa es de que no se integra a la obra de Dios. Ese es en realidad el gran problema. No es que tenga un pecado inquebrantable, un pecado demasiado grande, no es que esté demasiado sometido o sometida a lo malo. No, lo que pasa es que no se quiere someter a las cosas de Dios. Entonces, si se mantiene un tanto en la orilla, alejado, alejada de las cosas de Dios, probablemente por el deseo de lo malo, no lo sé, pero no busca tener una relación más integral, más profunda, más fuerte con Dios. Esto no quiere decir que se comprometa o no se comprometa. Al final, quien nos compromete es Dios, quien nos llama es Dios, quien nos entrega los dones es Dios, quien nos entrega los ministerios es Dios. A nosotros nos corresponde tener una relación más profunda con Dios. Nos corresponde. Es decir, Dios no va a obligarme a leer su palabra. Dios no va a obligarme a ponerme a que esté orando todos los días. Dios no va a obligarme a estar asistiendo y a pertenecer a una iglesia local. Dios no va a obligarme a estas cosas. Esto soy yo. Soy yo quien tiene que disponerse. El apóstol Pedro también en un su listado muy famoso también utiliza añadid a vuestra fe virtud, o sea, el querer hacer las cosas. No solamente tener conocimiento, el conocimiento es bonito, sí es bonito, pero no sirve de nada si es solo conocimiento. Tiene que disponerse, tiene que empezar a hacer, tiene que empezar a actuar, tiene que empezar a trabajar. Esa es la función de la iglesia. Además de enseñar. La iglesia enseña, pero también es para que los hermanos empiecen a participar más. Como no participa de las cosas del Señor, por supuesto, es muy fácil. No participa, no lee la Biblia, solo de vez en cuando, y de vez en cuando, o solamente cuando va a comer, entonces ora. Por supuesto, tiene una mala vida espiritual. Sus disciplinas espirituales son muy pobres. ¿Qué pasa? Es muy fácil que caiga en pecado.
En cualquiera. Y no se trata de, bueno, es que pecado es fornicar nada más. Eso no es solo el pecado. Aquí vemos un listado, lo acabamos de leer en el versículo anterior: iras, divisiones, envidias, maledicencias, murmuraciones, soberbias. Y es un listado con respecto a hermanos en Cristo. Le está hablando a los corintios. Desórdenes, vean, muy importante. ¿Por qué estoy yo haciendo esto? ¿Mi vida tiene un orden? ¿Mi vida tiene un propósito? ¿Hay una secuencia en mi vida? ¿O solamente estamos viviendo y ya? Ese es el mundo. El mundo solamente existe. El mundo solamente se apropia de sus placeres y ya estuvo. No está consiguiendo nada más. Nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Tenemos la esencia de Cristo. Tenemos una meta, un propósito. Tenemos un camino. Tenemos un sendero. Tenemos un sentido. Cuando los creyentes no tienen una vida de disciplina, de entrega, de búsqueda del Señor constantemente, ¿qué pasa? No tienen sentido, no tienen propósito, no ven la necesidad del crecimiento y ven el crecimiento como irrelevante, porque piensan, bueno, yo no voy a servir al Señor en realidad. ¿Será? ¿Eso es lo que quiere el Señor? Vamos a entrar al capítulo 13 y continúa el tema. El tema es de los hermanos y ciertos desórdenes que hay. El apóstol entonces les dice, versículo 1, capítulo 13: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviese presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Señalando las características del apóstol, el apóstol le recomienda a Timoteo que en cuanto al pecado, si hay alguien pecando adentro de la congregación, que lo señale y que lo señale delante de todos, para que los demás, dice el apóstol Pablo, para que los demás tengan temor. Nosotros obviamente no hacemos esto, no hacemos esto precisamente por decoro, por discreción, por no hacer sentir mal. ¿Es malo o es bueno? Bueno, los tiempos han cambiado, el cristianismo es muy diferente. En aquel entonces el cristianismo era una cuestión de honor y de dignidad y esto se ha ido perdiendo bastante, aunque cada quien tiene su propio concepto, es muy interesante todo esto. Y no sé si es por el evangelio que se ha predicado. Y es que el evangelio que se ha predicado es un evangelio de unas cuantas leyes, unos cuantos pasos. Tiene que dar estos pasos y entonces obtiene la salvación eterna. Bueno, y está bien, entiendo lo de la profesión de fe y es bueno y es importante la profesión de fe. La profesión de fe es el momento de decisión de cada persona de entregarse a Cristo. Pero lo cierto es que esa persona, en teoría, está entregando su vida entera y se compromete a confiar hasta el último de sus días en el Señor Jesús. Cuando se dan cuenta de la realidad del Evangelio, de la confrontación que es, y es que Cristo no va a señalar el pecado constantemente, a señalarlo y hacerle sentir mal a alguien, sino que es la misma presencia de Dios en su vida la que va a señalar su maldad. Por eso dice el Señor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La idea de esto, dice el Señor Jesucristo, capítulo 3 de Juan, que es que el hombre no quiere venir a la luz para que sean descubiertas sus obras. Eso es lo que Él no quiere. Cuando vamos a la luz, cuando estamos en la luz de Dios, nuestras obras son descubiertas. Cuando Isaías estaba contemplando la gloria de Dios, esa maravilla en el templo del Señor, él dice, he aquí que soy muerto, porque yo soy inmundo de labios, dice Isaías, el profeta Isaías, de los más grandes profetas de la Biblia. Yo soy inmundo de labios y yo habito en un pueblo, entre un pueblo inmundo también de labios. Y sucede aquello del ángel que le pone un carboncillo, ¿no? En los labios, pero eso es otra cosa. Es muy interesante que la misma presencia de Dios nos revela nuestras maldades, nuestras manchas, nuestra inconsistencia, y es a lo que se refiere el Señor Jesucristo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque no querían que sus obras fuesen descubiertas.
Y eso es lo que la gente no quiere. Al venir a Cristo, bueno, quieren la salvación, quieren librarse del infierno, ese es principal. Quieren librarse del infierno, sí, pero no quieren cambiar, no quieren dejar su vida pasada, no quieren dejar de ser lo que son. Y es por eso que el compromiso del Señor Jesucristo es mucho más fuerte y pareciera más brusco ante los oídos de las personas. Em, el que quiera salvar su vida, la perderá. Son palabras del Señor Jesucristo. El que pierda su vida por causa de mí, Él la salvará. ¿A qué se refiere eso? Como mencionaba, ¿solo al martirio? No, no se refiere solamente al martirio. Se refiere a que como cristianos tenemos que decidirnos a dejar la vida pasada y dejarla. Y obviamente con lo que corresponde al pecado. Y de tal manera que aún lo que no es pecado, es decir, por ejemplo, el amor, que dice el Señor Jesucristo con respecto al amor, Él tiene que ser nuestra principal causa de amor o nuestro principal sentido. No podemos amar más a padres, hijos, hermanos, más que a Cristo, ¿no? Esa es la condición de un creyente. ¿Qué diferencia este evangelio predicado por el Señor al evangelio de da estos pasos y vas a obtener la vida eterna y nada más? Entonces la gente piensa que es fácil. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer es nada más ir a la iglesia y no digamos ahora, ¿no? Tiene que ir a la iglesia, hacer unos cuantos pactos, hacer unas cuantas promesas o alguna cosa así y va a ser multimillonario. No tenga pena, no se preocupe. Y por supuesto, todo es mentira. Se enfrentan a esta situación en donde se tienen que dar cuenta que es mentira. Lastimosamente, palabras que Dios no dio, le creen más que a las palabras que Dios sí dio. Es muy extraña, pero son fenómenos que están dándose actualmente. Eh, el apóstol entonces está anunciando, está haciendo el llamado de atención y su forma de tratar el pecado, aunque lo vimos en el versículo 21, en el último versículo del capítulo 12, que él llorando quiere llamar a los pecadores, al mismo tiempo era un tanto brusco para llamar a los pecadores y aquí ya está hablando de que puedo ponerme brusco. Es como que estuviera diciendo el apóstol, puedo ponerme brusco, les estoy advirtiendo, voy a ir otra vez a ustedes y no voy a ser indulgente. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense cómo trataba cuando ya era el tiempo de mantener a la iglesia fiel y firme y buena, considerando a algunos que no quieren dejar de hacer lo malo, ¿no? Muy interesante. Y es muy interesante, pues son cosas que ya no se dan ahora, ya no se dan. Por la forma de la iglesia, por la forma de los creyentes, por la forma del evangelio que se da. Es un poco preocupante. Lo mejor es dejarlo todo en las manos del Señor, por la misma palabra de Dios, dar las advertencias y es el Señor quien da la disciplina. Ciertamente considerar quienes están en lo correcto. Versículo 3. ¿Qué buscáis? Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Nuevamente está exponiendo la razón por la cual él iba a ser severo. Él iba a ser severo porque estaba tratando casos y cuestiones de maldad y de pecado dentro de la iglesia. Entonces él había recibido autoridad y había recibido también poder. Aunque él formalmente era débil, lo expuso en el capítulo 12, ¿sí? ¿Se recuerdan? En donde habla sobre sus revelaciones, pero después habla de sus debilidades y de todos los males que podía él padecer. Y dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios reposa sobre mí. Pero este poder se mantiene especialmente al tratar inconsistencias y problemas adentro de la iglesia. Versículo 5. Bueno, empiezan los versículos fuertes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Recuerden, ¿a quiénes les está hablando? Les está hablando a aquellos, y recordemos la lista, versículo 20 del capítulo 12. Aquellos que estaban en contiendas, envidias,
haciendo iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y también tiene un pequeño listado, solamente son tres características: inmundicia, versículo 21, o sea, el último versículo del capítulo 12, inmundicia, fornicación y lascivia. Entonces, es a ellos a quienes el apóstol les está hablando. Y les está hablando algo muy importante acá, en el versículo 5, capítulo 13. Ahora regresamos al capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Em, bueno, voy a tratar de explicarlo lo más claro que puedo y que lo he ordenado en mi propia mente. Una cosa es lo que decimos cuando damos fe, cuando le hablamos a las personas de Cristo Jesús: crea en el Señor Jesucristo, que tenga confianza en Él, que le entregue su vida a Él. Y otra cosa es la realidad de cada persona, especialmente cuando no han creído de verdad en el Señor Jesús. Están divisiones, fracturas adentro de las iglesias y muchas de ellas llevan siglos. Está el caso de los calvinistas y de los arminianos, que todavía está y todavía se discute adentro de los seminarios, y hay varios errores entre los dos. Los arminianos, por ejemplo, creen en la condenación, perdón, en la pérdida de la salvación. Ellos son contrarios a los calvinistas. Los calvinistas creen que no se pierde la salvación, pero creen que el ser humano no tiene voluntad propia y que el Señor no considera la voluntad en sí. Entonces, estas son discusiones que llevan siglos. Hay calvinistas, perdón, no me recuerdo el prefijo, pero como más intensos, como más fuertes. Charles Spurgeon era un calvinista, por ejemplo, ¿no? El príncipe de los predicadores, así le llaman, ese es el apodo que se le dio, el príncipe de los predicadores, un bautista de hace algunos cuantos siglos. Él era calvinista. Y no recuerdo el prefijo, pero es como que intenso, como fuerte, como súper, por así decirlo, súper calvinista. Él era así. Su predicación tenía mucho de ese mensaje. Así que obviamente no digo que Carlos Spurgeon estuviera mal o fuera incorrecto. Él habló mucho en nombre del Señor y me gustan mucho de sus mensajes. Pero estos conflictos con respecto a la salvación, con respecto al pecado, son conflictos de siglos. Probablemente han escuchado algunas cosas y tienen sus ideas bien dispuestas. ¿Qué pasa con un creyente que sigue haciendo lo malo, que sigue haciendo lo malo, que sigue haciendo lo malo? El apóstol Pablo aquí nos está exponiendo algo muy importante, muy interesante. Nos está diciendo: mejor revísese si de verdad está en la fe. Mejor revísese si de verdad está en la fe. Este versículo obviamente lo vamos a seguir la próxima semana, porque lo que mencionemos hoy no vamos a poder terminarlo. Y el problema es la fe. Siempre ha sido el problema la fe. Vamos a ver este pasaje de Efesios, que es más que claro con respecto a la salvación. Efesios capítulo 1. Y yo le recomiendo que se lo memorice, que lo aprenda, que lo conozca. El versículo 14 es importante, pero el proceso en realidad es el versículo 13. Y ese es el vital ahorita. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el proceso de salvación. En donde nosotros como seres humanos podemos tocar o tener nuestra influencia, en el único sería en la fe. Claro. El demonio lo que hace es meter falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y es por eso que se dan las divisiones, perdón, genuinas y correctas entre iglesias, porque estamos separando la verdadera iglesia del sectarismo, de las sectas, de las religiones, de lo incorrecto. Ya saben, de la universalidad, que la iglesia religiosa es eso. Por eso es que mete espiritismo, brujería, santerismo, cristianismo, y pretende unirlo. Obviamente no voy a explicar eso ahora. Entonces, el diablo lo que quiere es meter falsas doctrinas. ¿Para qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, para trastornar el evangelio.
El diablo desde el principio lo que ha querido es meter falsas doctrinas para trastornar el evangelio. Entonces, las personas escuchan, pero es un evangelio malo, trastornado, adulterado, incorrecto, incompleto, perverso, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es Cristo. Siempre lo esencial. Por eso habla el apóstol Pablo del evangelio. Recuerden que la palabra evangelio la trajo Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que habló y habló y habló constantemente el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y por supuesto, quienes lo definieron fueron los apóstoles, como el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Jesús trajo buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Ya hay salvación, ya hay justificación. Dios nos da su perdón gratuitamente y nos recibe gratuitamente como sus hijos, gracias a su Hijo Jesucristo, por su cruz. Esa es la esencia del evangelio. El diablo entonces va a meter falsas doctrinas, cosas malas, cosas incorrectas, para que la gente crea en un evangelio malo, perverso, incorrecto. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Vean el proceso. ¿Cuál es la consecuencia final? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo no viene si el evangelio es incorrecto. Esa es la idea. Si están creyendo en un falso evangelio, ahí el Espíritu Santo no está. Entonces, por eso no debe sorprendernos que existieran cosas como la Inquisición, que existieran cosas como abuso de niños, abuso de niñas, homosexualismo y diferentes cosas. No se trata de que uno que otro tenga pecado, sino que sistemáticamente el orden esté infectado de pecado. Eso entonces hay que revisar cómo está la doctrina, cómo está la palabra. ¿De verdad ahí está el Espíritu Santo? ¿De verdad ahí está la influencia del Espíritu Santo actuando? Entonces puede estarse creyendo en un falso evangelio. Entonces las personas no tendrían una fe genuina. Y hemos estado hablando de la fe. Y a veces se ve la fe y se ve el evangelio como simplemente una serie de pasos para obtener la vida eterna y no hay que hacer nada. Y por supuesto, claro, no hay que hacer nada. La salvación no viene por obras. Pero sí tengo que entregarle mi vida al Señor Jesús. Él es el dueño de mi vida. Él viene a ser el amo de mi ser entero. Es cierto, no se trata de no tener familia, no se trata de no tener hijos, no se trata de no tener una carrera. No, o sea, esos no son esas cosas no son en contra de la voluntad de Dios. Aunque puede ser que la voluntad del Señor es que yo deje mi tierra y que me vaya a otra tierra a predicar. Entonces las cuestiones de familia y todo lo demás quedarían pendientes. Pero ya esos son llamados de Dios, ya esos son propósitos de Dios y sus compromisos. El problema es que al trastornar el Evangelio, el Espíritu Santo no viene. El Espíritu Santo no viene. Pero hay otro proceso, mejor dicho, otra característica del proceso. ¿Cuál es? Y habiendo creído, y habiendo creído. ¿Y qué pasa si la gente no cree bien? ¿Qué pasa si la gente no cree bien? Otra vez, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que deseamos? Que venga el Espíritu Santo, que Dios, por eso dice, fuisteis sellados y está hecho en forma pasiva, vean eso. Eso quiere decir que no somos nosotros no nos sellamos con el Espíritu Santo, nosotros no jalamos el Espíritu Santo, no lo atraemos, es Dios quien nos lo da. Pero dos cosas tienen que estar, el Evangelio correcto, genuino, tiene que estar y tiene que estar, por supuesto, la fe y habiendo creído en Él. Y por supuesto, ahí vemos una característica muy importante, habiendo creído en Cristo, no habiendo creído en la iglesia. Tomen en cuenta que hay religiones que piensan, hablando de la principal religiosa, piensan que uno es salvo por estar en la iglesia y cumplir sacramentos, mandatos y diferentes cosas. No, dice el apóstol, hay que creer en Él, o sea, creer en Cristo, creer en el Evangelio, creer en la obra de salvación. Eso es. Es cierto que el Evangelio es gratuito, pero en mi corazón yo tengo que entregarme al Señor Jesús, porque estoy regresando a Dios, el creador de mi vida, y estoy creyendo que Él es el hacedor de mi vida, o sea, el dueño, el que ha definido y ha determinado mi vida. No estoy hablando de
predestinación, no estoy hablando de que Dios ha determinado cuál va a ser mi ropa de hoy, cuál va a ser mi ropa de mañana. No, no es ese tipo de predestinaciones, sino predestinado para la salvación. Y Él ha determinado cómo será mi eternidad. Es decir, o dispondrá, si quieren mejor verlo así, Él dispondrá cómo será mi eternidad, porque Él es el dueño de mi vida. ¿Será que la gente que se está acercando a Cristo le ve así? El apóstol entonces está señalando, ¿de verdad son creyentes? ¿De verdad han creído? ¿Por qué? Porque no veo que de su propio corazón, en fe, se hayan sometido a Dios. Es decir, siguen haciendo lo malo deliberadamente. Les da igual, les da lo mismo. ¿En serio se han sometido al Señor? Por otro lado, ¿de verdad han creído que el Señor Jesús ha lavado sus almas, sus vidas, sus mentes, sus corazones? ¿O no mucho? ¿O solo la mitad? ¿O solo un cuarto? ¿O ustedes le dijeron a Jesús, está bien, lava todo esto, pero esto no lo laves, esto me gusta seguir haciendo esto, entonces esto por favor no lo laves? ¿Cómo está su fe? ¿En qué ha creído? Por eso es cuando nosotros necesitamos seguir haciendo lo malo y somos renuentes en seguir y seguir haciendo lo malo. Bueno, hay que revisarse qué está pasando y qué es lo que está chocando contra la fe que yo he recibido. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué necesito seguir haciendo eso? ¿Qué me pasó antes? ¿Qué me lastimó antes? ¿Qué me dañó antes? ¿Qué me faltó antes? Para seguir haciendo eso constantemente. Vean, hay doctores que están tomando esa aproximación, esa dirección, más correctamente, no ver a una persona con un vicio solamente como vicioso, malvado, deja de hacer eso, ya estuvo, sino que lo están viendo como lo que pasa es que esta persona tiene un daño, un trauma desde hace muchos años, probablemente desde la misma niñez, y es a causa de ese trauma que ahora necesita esa droga, necesita ese vicio, necesita eso. ¿Será así el pecado? ¿Será así la maldad? Claro, nosotros sabemos que no es solamente cuestión de un trauma. Hay un elemento, está la ley del pecado que está en nuestros miembros, hemos recibido esa herencia. Eso nos impulsa. Sí, está bien, pero con disciplina, con esfuerzo y estar cerca del Señor, esas cosas van cambiando. No es que se vaya purificando, no nos podemos purificar, es Dios quien nos purifica y especialmente vendrá hasta el tiempo de la resurrección, ya lo he comentado. Entonces se acabará esa ley del pecado, se terminará esa ley del pecado que está en nuestros miembros y nosotros ya no estaremos sujetos más al pecado, sino sujetos completamente a Cristo. Ya no será cuestión de disciplina estarme esforzando en buscar a Dios, será completamente fácil. Y por supuesto, tendremos el rechazo de lo malo, de apartarnos de Dios. Es cierto, hay quienes varían en su fe, en su forma de verlo, en su forma de entenderlo, pero al final son cuestiones de la resurrección y solamente tenemos vislumbres al respecto. La cuestión es, si la persona ha recibido el evangelio completo, o sea, el evangelio, que es una denominación, no quería decirlo así, sino el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio total y si ha creído en él, de verdad. ¿Por qué? Porque entonces, si estas dos cosas pasan, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo significa que esa persona está sellada para salvación, está sellada para la eternidad y por lo tanto Dios no puede dejar de tener influencia en su vida. Y eso es precisamente lo que pasa, lo que pasaba con estos hermanos, que perdón, que el apóstol Pablo está empezando a dudar. ¿De verdad está Dios en sus vidas? ¿De verdad? Y entonces el apóstol no va a dudar del evangelio porque el evangelio lo dio él. Y él mismo, bueno, en su mensaje de despedida dice, todo el consejo de Dios, yo no se lo he rehusado a nadie, a todos.
les he hablado todo el consejo de Dios. Entonces, el evangelio que ellos recibieron es un evangelio puro. Ah, bueno, entonces, ¿qué les pasa? ¿De verdad han creído? ¿De verdad han confiado? Ese es el peligro de una fe de religión oficial, por así decirlo, que fue lo que pasó, ¿se recuerdan? Cuando vino Constantino, cuando estuvo Constantino y declaró el cristianismo religión oficial y a todos querían hacerse cristianos. ¿Por qué? Por ser parte de la religión oficial, por recibir privilegios. Hay que tener cuidado con las iglesias de privilegios, porque entonces se buscan solamente por eso. Hay iglesias, y qué bueno, gracias a Dios, qué excelente, en donde se construyen casas para las personas. Ese es parte de su servicio social. Se construyen casas a las personas. Y las personas hay varias, obviamente no digo que todos, pero hay varias que dicen a las claras, yo estoy aquí, en esta iglesia, para que me construyan mi casa. Nada más. ¿Está en la fe? No, no está en la fe. ¿Quiere estar en la fe? No, no quiere estar en la fe. Y de hecho, ni siquiera hoy. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y eso es parte de nuestra misión como hijos de Dios y como iglesia. Cuidar la fe de las personas, cuidar el por qué están buscando al Señor y hablarles de tal manera que se mantengan en la fe, que se mantengan firmes. Puede ser que nos odien, puede ser que nos desprecien, puede ser que detesten lo que hablamos o que les decimos, pero nuestro propósito es que se mantengan en la fe. ¿Por qué? Porque uno de los grandes, de las grandes amenazas de la fe es precisamente el pecado. ¿Y es por qué? Porque no quiero dejar mi vida atrás, mi vida anterior. No la quiero dejar. Quiero seguir haciendo lo malo. Bueno, no puede. O elige a Cristo o elige su vida pasada. Ya sabe las consecuencias de las dos. Ya sabe qué es lo que queda al final de las dos, de ambas vidas. Y depende de usted elegir. Como dice Moisés, pongo delante de ustedes el camino de la vida o el camino de la muerte. Elijan el camino de la vida. Elijan el camino bueno. Elijan el camino correcto. Y como dice Pedro, por eso son tan importantes todos esos textos. Ya, ya estuvo. ¿Cuándo va a decir ya? Ya hice suficiente, ya probé suficiente de las cosas de este mundo que no dan ninguna felicidad. Ahora tengo a Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Con una vida haciendo lo malo, me estoy perdiendo de una vida llena de Cristo. No digo que no tenga salvación, no digo que vaya a perder la salvación, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que está viviendo una vida alejado o alejada de la presencia de Dios en su vida. ¿Vale la pena? No, no vale la pena. Es que yo solo quiero la salvación, cuídese. Hay muchos que se acercaron hacia Cristo y al ratito ya se alejaron. Es que yo solo quiero librarme del infierno. Muchos, muchos, muchos hay así y que se alejaron de la fe, se alejaron de la iglesia, perdieron su oportunidad de salvación. Hay muchos así. Hay que tener cuidado. Para acercarse a Dios hace falta hacerlo con amor o por amor y para amor. Ese es el propósito de Dios. Que vayamos cambiando y que no le busquemos solamente por algún beneficio. Capítulo 6 de Juan, ¿se recuerdan? Ustedes me siguen porque les di de comer, os di de comer y os hartasteis. Ustedes me siguen porque les di de comer y se saciaron, se hartaron. Eso es. Y el Señor les reprocha de tal manera que toda esa gran multitud se fue, se apartó de él. Imagínense el reproche del Señor. No busquemos al Señor por interés, aún el interés de ir al cielo. ¿Qué es válido? Al principio está bien, es correcto, está bien, es bueno. Pero vayamos mejorando, vamos cambiando, cambiemos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros propósitos y considerémosle a Él por sobre todas las cosas porque Él está en nuestra vida y nos ha hecho sus templos. Así que hay que tener cuidado con cómo hacemos las cosas, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos.